A grabar. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Hace un pequeño resumen de lo que estábamos viendo. Estábamos discutiendo, digamos, por ahora, ¿qué estábamos viendo? Estábamos discutiendo. Entonces, estábamos discutiendo simplemente. Entonces, antes que se me olvide, entonces el ejercicio, no olvidar de la subsiguiente clase, para que no lo olviden, ejercicio se debería hacer Gauss. Y yo espero que ahí sí la media sea buena, o sea, espero al menos que sea sobre, digamos, un 4,5 o algo así. Esperemos que eso vaya a funcionar. Ahora no nos ha ido muy bien. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos entonces mirando ley de Gauss, y lo primero que vimos, ¿me escuchan bien? Sí, porque estamos un poco más cerrados. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? ¿Atrás? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces estábamos viendo la ley de Gauss, y en esta ley de Gauss lo que habíamos dicho era que esencialmente, ahora sí la podemos escribir más elegantemente, decimos la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga en el interior partido por epsilon cero. Esta es la forma más compacta de escribir esta ley. Porque digo que es más compacta porque obviamente es una ley local. ¿Por qué es local? Porque el campo eléctrico está evaluado en la posición R y la densidad de carga está evaluado en una posición R partido por epsilon cero. ¿Qué me dice esto? Matemáticamente, me dice muchas cosas, pero lo que me dice es esencialmente que en cada punto del espacio, o sea, si coloco un sistema de coordenadas S y tengo la estación R, el campo diverge, es decir, que tiene algo que lo hace crecer o decrecer las flechas. O sea, imagínense desde muy lejos el campo eléctrico fuera así, un infinito, de una forma así, pero si por aquí se me ocurre colocar algún tipo de carga, algo que tenga densidad de carga, entonces esto lo que me dice que va a ser una fuente de campo eléctrico, fuente de divergencia del campo eléctrico. Es decir, que si esto no estuviera, entonces el campo eléctrico sería simplemente una línea horizontal, o sea, diagonal en este caso, paralela a las que puse acá. Sin embargo, la presencia de cargas lo que va a hacer hace que diverja, y si hace que diverja, entonces hace que ahora el campo eléctrico, debido a eso, entonces va a sentir algo y ahora tiene de alguna forma diverger, y esa divergencia va a ser la que va a generar que el campo eléctrico se tuerza. ¿Quieren verlo así? ¿Ok? La densidad de carga lo que hace es torcer o cambiar o amplificar el campo eléctrico dado esta ley. ¿Esto que me está diciendo esto geométricamente? ¿Okay? ¿Sí? Eso es cuando las cargas están quietas y cuando se mueven, esta ley va a seguir siendo verdad, salvo que aquí vamos a colocar otro factor que se va a llamar desplazamiento, que tiene que ver cuando hay un medio. Pero en el vacío es correcto esta ley. Esta ley va incluso las cargas se mueven o no se mueven. Lo que vamos a descubrir es que yo necesito, ¿cómo tomo en cuenta que se mueva? Para responder tu pregunta. En realidad vamos a introducir en el futuro un nuevo concepto que lo voy a llamar corriente de cargas que se J que está ahí. Las cargas se mueven, las cargas se llegan a mover, entonces vamos a tener un J. Y ese J lo que va a hacer, si va arriba, entonces va a inducir dos cosas. Lo que va a inducir este J, este rho constante, tranquila las cargas. Pero si se mueve, lo que hace es que cuando una carga se mueve, lo que va a inducir es campo magnético. Eso lo descubrió un tipo que se llama Oresler, haciendo un experimento muy simple con una brújula. Descubrió que las corrientes inducían campos magnéticos, pero si la corriente se mueve, por ejemplo, y tiene dependencia temporal, hace que el campo magnético tenga dependencia temporal. Si el campo magnético tiene dependencia temporal, hace que el rotor del campo eléctrico se equilibre. Y eso es lo que va a cambiar el campo eléctrico. Pero las densidades de carga, no, si tú te fijas, estáticamente, o se mueven o no, generan la misma ley de Gauss que la que está. ¿Okay? Por ahora solo me falta enseñarte eso para el futuro, pero creo que es lo que no quede, por ejemplo, en el vacío es simplemente el campo eléctrico multiplicado por epsilon cero. Si lo multiplicas acá, lo llamas D. ¿Okay? Pero después vamos a ver que hay un epsilon para cada medio, y eso es una constante eléctrica del medio en cuestión. ¿Okay? ¿Está claro? Solo es idea. Estoy adelantando alguna la pregunta, no responderle bien. Pero me aprovecho de decirle que ya tenemos más o menos un cuarto del curso. Tenemos dos leyes hasta ahora. Tengo esta y tengo esta. ¿Ok? Tenemos la divergencia de la densidad de carga y el rotor aparece. En el futuro les voy a mostrar una vez que lo voy a colocar campos magnéticos que van a empezar a aparecer. Entonces, pero por ahora la primera ley, que es la que estamos hablando, me dice eso. Me dice que el hecho de que las cargas hace que los campos divergen, se muevan, las curvas se mueven. Eso es lo que dice. Si Newton había sabido un poco más
de geometría diferencial, habría aprendido en realidad que el campo gravitacional está dado tal que la divergencia del campo gravitacional es igual a la densidad de masa, y en vez de llamarle epsilon cero, habría colocado su constante G universal acá, y también nos habría dicho que el rotor del campo gravitacional es cero. Habría exactamente hecho lo mismo que hicimos en el electromagnetismo, pero en esa época Newton todavía estaba recién inventando los derivados, ni hablar de operadores diferenciales. Sí, sí, verdad que se me olvidó, voy a sacar gracias por el examen, voy a sacar eso, simplemente lo hago porque, no sé por qué, en algún momento teníamos que de alguna forma controlar y que no entrara en algún tipo de perturbación. Pero ahora, por supuesto, es no. ¿Cuál cosa? ¿Esta de acá? El de abajo. Esto tiene que ver con que las fuentes también que las fuentes de la gravitación o el campo eléctrico solo hacen que este diverge y no que rote. Al revés, vamos a descubrir lo opuesto. Después nos vamos a descubrir esto que está acá. Nos dice que las fuentes de campo magnético solo se debe a que algo rote. ¿Okay? No tenemos algo que genere que el campo magnético aparezca de nada, solo hace que rote. ¿Okay? Así que esto no tiene que ver con lo rectangular, tiene que ver simplemente con que las fuentes hacen que diverja y no hacen que gire. Es pura geometría. Que curve, o sea, que diverja, o para adentro o para afuera, y eso que dice que no gira. Nada simple como. ¿Ok? ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Y qué es lo que representa la magnitud de la magnitud acá en las fuentes? Esto, si quieres, ahora, o sea, si lo leería en un lenguaje más actual, diría esto es la fuente de campo eléctrico. ¿Okay? Que lo que lo genera, obviamente ya sabes, si hay carga en campo eléctrico. Si no hubieran carga en la naturaleza, no habría campo eléctrico. Eso es lo mismo. ¿Ok? Y obviamente nos gusta escribirlo así, pero en la práctica la ley que va a ser útil es la ley integral. Esto es correcta, con esto podemos encontrar la ecuación de la luz. Pero en la práctica, la ley que les dije que era interesante no es esta, sino en la práctica para calcular seguramente las próximas semanas, etcétera. Pueden partir de ahí, pero de ahí me gustaría tener la ley integral de Gauss, que fue la del flujo. ¿Cómo la sacamos de acá? Simplemente, si uno toma esa ecuación y la integramos en un volumen cualquiera, entonces hacemos eso que está ahí, solo por recordar, y eso al otro lado me queda entonces la integral de B de la densidad de carga integrada por dB partido por epsilon cero. Este lado acá, lo que hacemos es que aplicamos, si tienen aquí el teorema de Gauss-Ostrowski o la divergencia, Gauss, y si aplicamos este teorema, nos dice que la integral de volumen de un gradiente, de una divergencia, es simplemente la integral de superficie de ese volumen, el contorno de ese volumen, la costa de ese volumen, simplemente por el flujo de AdS, y por el lado de acá, la integral de volumen de la densidad de carga es la carga al interior, partido por epsilon cero, y recuperamos nuestra ley inicial. Está incluida cuando se sabe bien el teorema de Gauss, es trivial reproducir esto, o sea, por eso esto es más común. ¿Okay? Y este es el único problema que tiene, que es global. Usted no tiene un volumen, no tiene algo más grande. En cambio, este es local, es punto a punto. ¿Ok? Por eso nos gusta más. Porque este requiere un volumen. ¿Estamos bien? Eso más o menos lo que hemos estudiado hasta aquí. Así que hoy vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a estudiar propiedades de... Entonces vamos a estudiar propiedades de materiales. Entonces, propiedades de materiales visto de punto de vista de simplemente el movimiento de carga. Vamos a estudiar esto, movimiento de carga. Porque hasta ahora solo hemos tenido cargas, pero no hemos colocado materiales. Así que ahora vamos a empezar a colocar materiales y empezar a entender un poco más lo que nos rodea. Nosotros somos materiales, así que tenemos que saber que somos materiales. Entonces, desde un punto de vista del movimiento de carga, ¿cómo clasificamos los materiales? ¿Qué es lo que saben de eso? ¿Cómo los clasificamos? Conductores, muy bien, tenemos uno, conductores, alguien más tiene otro que conozca. Aislantes, ¿qué más? Semiconductores, ¿y qué más? Superconductores.
Tenemos entonces cuatro clasificaciones importantes del movimiento de carga. Entonces tenemos los materiales se clasifican, los materiales se clasifican como conductores, ya los vamos a ver uno por uno, aislantes, semiconductores, y uno que me gusta mucho son los superconductores, porque ahí tenemos mucho desarrollo actualmente de tecnología, puramente experimental, superconductores. Ok, entonces vamos a partir de uno a uno y nos vamos a tratar de entender y explicar cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, conductores. Ah, ¿verdad? Entonces, si alguien nos pregunta o les preguntan a ustedes, y es sí, porque seguramente muchos lo aprendieron en el colegio, supongo que todos, les preguntaban quién era un conductor. No van a decir que manejan a mí, pero es un material. Les preguntan quién es un conductor, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién es un conductor? ¿Qué responderían? Levantan la mano, pensamos todos felices, ¿qué es un conductor? ¿Qué responderían? Si los preguntan en la calle, ¿qué es un conductor? No sé, no. ¿Qué es un conductor? ¿Acá? Ya, pero fíjate, no te enseñaron lo que es la electricidad, porque te tenía que preguntar qué es la electricidad. Ok, eso es un lenguaje que entiendo más, porque todavía la palabra electricidad no la hemos estudiado. Entonces estudiaríamos un conductor, es un material que permite que cosas. Cargas, ok, que permite las cargas fluyan de un punto a otro. ¿Pero por qué van a fluir las cargas de un punto a otro? ¿Por qué se mueven las cargas? Una diferencia potencial. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, lo que están diciendo, las cargas se mueven porque sienten una fuerza de lo que hay un campo eléctrico. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que los conductores, entonces queremos esa idea, pero la idea esencial es, primero, groseramente, un conductor, si yo vengo y le aplico un campo eléctrico, es decir, como nos dijo bien el compañero, aplicamos una diferencia de potencial. Si yo aplico una diferencia potencial, hay una diferencia de energía, y si al interior hay portadores, esa es la palabra más técnica que usamos, o carga. Entonces los portadores de carga, porque los portadores pueden ser distintos, a veces son electrones, a veces son iones. Por ejemplo, en la mañana, si a ustedes les gusta tomar un jugo, por ejemplo, un jugo de naranja, eso está lleno de iones. Y lo que hacen es que se le colocaran dos electrodos, es decir, aplican un voltaje y dirían que se mueven las cargas. Son iones, y los portadores son moléculas o atones. ¿Ok? En cambio, no, por ejemplo, si fuera un metal, los portadores son los electrones, esos son livianitos. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que efectivamente hay cargas, vamos a anotarlas así en abstracto todavía, que se mueven, ok, se mueven de un lugar a otro, y eso lo llamamos
me pueden preguntar, no escuchar. Ahora sí. Ok, vamos a continuar grabando la clase acá, no se va a ver muy bien, pero por lo menos van a escuchar el sonido, porque en realidad va a haber más bien sonido y video, así que no va a ser tan mal. Ok, pero se cayó el de acá, desgraciadamente. Entonces, ¿qué le estaba hablando? Entonces, efectivamente, mientras yo pensaba que me hacía una pregunta, los portadores, efectivamente, cuando tocan algo sienten frío porque yo tengo más temperatura que la que tiene el metal por la temperatura ambiente, y eso genera entonces una diferencia potencial térmico, y eso hace que las mismas cargas que transportan carga eléctrica, transportan energía, y eso hace que se muevan, y por eso todos los metales tienen esta hermosa propiedad de ser fríos o agradables o desagradables cuando los tocamos. ¿Ok? Pero la pregunta ahora más seria, ¿por qué o qué hace que un material sea metal o no sea metal? Esa es la pregunta profunda. ¿Cómo? Ahora si alguien me para, un poco más serio, alguien que me pare, no sé, en los pasillos, digamos, de Boucher, y alguien me para, digamos, estoy tratando de cruzar a Boucher 852, me para justo en la mitad, y está un poco preocupado, me dice, ¿por qué un conductor permite que las cargas se muevan? ¿Cómo se lo explico a esa persona? Un poco más ilustrado. ¿Cómo le explico a esa persona cuál es lo que lo hace un conductor de un material aislante? ¿Qué es lo que sería? Ahora una explicación más profunda. ¿Sí? Muy bien, por la estructura, no las moléculas. Casi perfecto. Pero la configuración electrónica, pero ¿de qué? Porque si no estás respondiendo lo mismo que de las moléculas. La configuración electrónica de qué? No, no. Alguna cosa está cerca de la respuesta, pero no es correcta. ¿Sí? Ese concepto tiene que ver, entonces, si tú me dices esa respuesta, yo diría que solo electrones de valencia. No, porque si no, si fuera verdad lo que me acabas de decir, basta que tome un solo átomo y sería un conductor. Eso es mentira. ¿Están de acuerdo? Un átomo solo que tiene electrones de valencia, covalentes, esas cosas que aprendieron quizás muchas veces de memoria, saben que se llama mecánica cuántica, uno lo puede explicar, pero todo lo que llamas tú electrones de valencia tiene un concepto más profundo. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué? Entonces, ¿cómo algo conduce? ¿Sí? Requiere una energía que un átomo sea electrones. ¿Pero a quién? ¿Dice a quién? Esa es la parte que me falta. Todas las explicaciones que me han dicho hablan de un átomo. Y eso me parece extraño, porque me estarían diciendo que yo para explicar esto, en realidad tengo que mirar un átomo. Y eso me explicaría cómo funciona el calor. Y hay algo que les falta, hay algo más que les falta. Importante, si no, no se entiende. El conjunto, es lo que llamamos la estructura de cristalina del material. ¿Ok? Me falta este punto pedacito. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que deberíamos decir es que la materia tiene, primero que nada, estructura cristalina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede explicar eso? Estructura cristalina. ¿Qué quiere decir eso? Es una red ordenada de moléculas, de átomos, depende del material. Efectivamente, hoy en día hacemos redes con los enlaces con moléculas gigantes. Son materiales nuevos que no tenemos. ¿Es correcta tu observación? Pero en general está más bien hecha por átomos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tomamos un pedazo de cualquier material, el que se les dé la gana, cualquiera, un pedazo de su piel, de su uña, de su pelo, un pedazo de una ropa, un pedazo de un material, y lo miran con un microscopio electrónico, porque ya si lo miran con un microscopio óptico no alcanzamos a ver, un microscopio óptico por la longitud de onda que solo alcanzamos a ver hasta los micrómetros, pero esto es una escala aún más pequeña, así que no lo vemos. Pero con un microscopio electrónico podemos ver esta estructura cristalina y analizarla. Lo que nos dice es que cualquier pedacito de material, por aquí haber colocado uno, porque no, sí, eso es otra cosa, tampoco, tampoco. Por ejemplo, este es germanio, después les voy a explicar que es un superconductor, pero este es un pedazo de material muy útil que, por ejemplo, es el pedacito de mineral que está ahí, entonces, si uno lo mira con un microscopio electrónico, entonces mirando a escala atómica, es decir, que por eso les dije mucha atómica, porque lo primero es que no sé si toda la gente, no sé si para un peatón y cree la hipótesis atómica, eso es lo primero que tengo dudas, no sé si todo el mundo cree los átomos, supongo que sí, pero no sé si lo logramos transmitir en el colegio, es decir, que toda materia tiene una estructura mínima estable que son los átomos. ¿Okay? Si esa persona sabe que son hay átomos, después se puede preguntar, una vez que tengo átomos, ¿qué hacen los átomos unos con otros? ¿Okay? Y los átomos unos con otros tienen que ver efectivamente con esta falta o desequilibrios eléctricos, o como alguien dijo bien, estructura electrónica, les gusta agruparse para equilibrar esos problemas eléctricos que tienen. ¿Y cómo se agrupan?
Se agrupan típicamente por una imagen muy simplificada, la llamamos red cristalina, no tiene por qué ser la que voy a hacer aquí, simplemente es porque es fácil de ilustrarles una red cristalina cuadrada, pero tenemos todo tipo de estructuras cristalinas más complejas que esta, pero esto me permite hacer la descripción simple de lo que quiero hablar. Pero va a depender del material, cuál es la estructura cristalina que está ocupando. ¿Qué significa esta estructura cristalina? Bueno, cada uno de esos centros, que si quiere le colocamos algún color bonito, por ejemplo, podría ser azul, está el núcleo atómico. Entonces, este azul lo asociamos a donde está el núcleo atómico. Núcleo atómico. ¿Ok? Entonces tengo un átomo y el núcleo lo marco con azul. Y les gusta a la materia formar estructuras muy regulares, ¿ok? A pequeña escala. A gran escala aparecen cosas raras. Por ejemplo, imagínense, tengo un material como germanio y de repente aparece una molécula por ahí que se le cruzó al material que era de otro tipo, una molécula más guatona. Y esta molécula más guatona, por ejemplo, puede hacer que haya lo que llamamos una dislocación, que la red se deforma y entonces ya no tiene exactamente la misma estructura periódica, pero tiene alguna estructura. Eso lo llamaríamos una dislocación, un defecto. ¿Ok? No todos los materiales son puros. De hecho, los materiales puros, monocristalinos, casi no existen. Solo hacemos artificialmente. Todos los materiales que tienen impurezas. Desperfecto, que hace que, ok, localmente es más o menos perfecto y de vez en cuando hay posiciones que no son tan perfectas. ¿Ok? Ahora, esas posiciones perfectas son súper importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, si tuviera un monocristal de algún metal, sería un material súper blando, como mantequilla. Yo con mi dedo le haría así y lo cortaría, sin problema. Lo que lo hace que sea duro y se resista son los defectos. Los defectos, entre ellos, generan deformaciones de carga que moverlas cuesta mucho. Porque les dije, la energía eléctrica es muy, muy grande. Así que eso hace que sea muy difícil. De hecho, por ejemplo, los mejores fabricantes, bueno, hoy en día los somos artificiales, los mejores fabricantes de metales duros eran los japoneses. Hacían espadas muy, muy duras. ¿Y cómo hacían espadas muy, muy duras? Era que tomaban el material, lo calentaban, lo enfriaban, le pegaban un par de golpes para meterle el efecto, lo volvían a calentar, lo daban vueltas, le pegaban golpe y golpe, y lo hacían 1000 veces. Y hacían las espadas más duras que no pueden imaginar. ¿Y por qué la hacían dura? Era porque le metían y le metían y le metían y le metían. Si yo le meto infinitos defectos, también lo hago frágil, como el vidrio. El vidrio es un material que tiene muchos defectos, más que este metal. Tiene tantos defectos que para usted romper un vidrio, una triguería, se le cae y se le quiebra. En cambio, tomamos este metal y si lo suelto, no se quiebra. ¿Ok? Es duro y resistente. ¿Ok? Todo eso lo podemos entender. El electromagnetismo nos permite entender las propiedades de todo. ¿Ok? Pero, ok, tratemos de explicar por qué son conductores. Entonces tenemos la estructura cristalina, pero esto no es perfecto. Está lleno de deformaciones, pero localmente es más o menos. ¿Ok? Y entonces tenemos los átomos por ahí, todos muy bonitos por aquí, por acá, por acá. Y ahora sabemos que un átomo, en torno a cada átomo, están las cargas positivas atrapadas por la fuerza nuclear, pero en su entorno tenemos entonces las cargas eléctricas que están girando. Estas cargas eléctricas tenemos algunas que están en el interior, acá, y esas no se tocan. ¿Ok? Están en el interior, atrapadas, ¿no? Bueno, en realidad se debería representar bien, eso más bien como una onda, como una cuerda que uno toma cuando jugaban a saltar la cuerda. Son exactamente como esos modos de cuerda que están cerrados. ¿Ok? Así son de verdad. Y entonces, pero tenemos varios niveles. ¿Ok? La mecánica cuántica nos enseña que eso está cuantizado. Y entonces tenemos varios niveles de estos orbitales. Y lo interesante, y ahora voy a la palabra que han dicho por ahí bonito, valencia o algo así, tiene que ver cómo estas cargas se ven unas con otras. Es un comportamiento colectivo, no es individual, no tiene que ver con un átomo, tiene que ver con el colectivo. ¿Y qué es lo que hace ese colectivo? Estas están más afuera, las voy a colocar en azul para. No tengo otro color. Bueno, sea negro, rojo, que no me dan. En un conductor, en el caso de un conductor, lo que pasa es que se toca. Y al tocarse, se tocan así. Se pueden tocar también por arriba. No tienen por qué todas tocarse, se tocan algunas. Pero eso no vamos a estar tocando todas. Se tocan y quedan así. O sea, entre todas tienen ese color verde, puse así, verde, 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 esas no se tocan. Pero hay algunos de estos niveles que sí se tocan, y esos que se tocan, si lo miráramos, serían así. Entonces, si alguien ahora me pregunta en la calle, me pregunta, ¿qué es un metal? Entonces, si esa persona me pregunta, ¿qué es un metal? Yo le diría, un metal que tenemos acá, primero que caer. Después le explico que estos metales
forman una estructura más o menos rígida, que es la malla donde están soportadas. Y sobre esa malla tenemos electrones que están atrapados y hay otros libres, como casi un gas. En realidad, visto un punto de vista físico, esto es un gas de electrones que están atrapados por esta red cristalina. Pero son gas, son libres. ¿Por qué digo libres? Porque estos electrones están compartidos acá afuera. Sí, ok, nos gusta representarlo como una partícula, pero un electrón está acá es una onda. Esta onda puede pasar sin problema por aquí, subir por acá, pasear, bajar por acá, ir para allá, ir para acá. Eso es la clase que tiene. Pero están atrapados. No se puede ir donde ya no está el metal. Está atrapado porque sienten su carga en el interior. Pero entre ellas se pueden mover libremente. De hecho, se mueve una, entra otra, etc. ¿Ok? Están conectados estos orbitales. Esa es la imagen que tenemos de un metal. ¿Ok? Y entonces, cuando le aplicamos un campo eléctrico, un voltaje, como han visto por ahí, ¿qué es lo que debería pasar con estos electrones? Se pueden mover. ¿Ok? Y se van a mover, voy a colocarlo en negro para no ver la textura roja, pero se van a mover, por ejemplo, si empiezan a moverse especialmente hacia allá, pero en cuando, por ejemplo, sienten como un defecto por acá y se mueven por acá, además de situaciones térmicas que le pegan patadas y lo tiran hacia acá, y se va moviendo así, no pueden colocarlo acá abajo, un camino hacia allá, pero bien rápido. No es un camino como en línea recta. Hace un camino bastante errático por varias razones. Una, por los defectos. ¿Ok? Los defectos a veces pueden ser locales, a veces puede ser que la malla esté un poquito más arriba, pueden haber paredes de defectos que llamamos bordes de grano, o también se debe a que esto tiene temperatura, y esto en realidad no está tan quieto. Esto en realidad los átomos se están moviendo, están vibrando, están así moviéndose. Imagínense, yo tengo que correr y ustedes están todos bailando. Entre medio tengo que ir evitando. Y eso hace exactamente los electrones. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Solo terminar el video. Significa que cuando uno aplica un campo eléctrico, uno dice uno aplica una fuerza. Por lo tanto, el electrón, ¿qué debe hacer? Acelerarse. Es una fuerza. Pero lo que vamos a descubrir en el futuro, que debido a todos estos problemas, los electrones en promedio se aceleran, se frenan, se aceleran, se frenan. Corre y se pega, corre y se pega. Igual como si todos ustedes estuviéramos en una fiesta, ¿ok? Como esas que teníamos antes los viernes, y yo tenía que disfrutar, digamos, de un lado a otro lado, porque se me quedó el teléfono o algo así. ¿Ok? Si miran eso, la pregunta es, ¿cómo me movería? ¿Acelerando o no? ¿Cómo me movería? ¿Cómo esperan que me movería en la mitad de una fiesta? Voy a responder tu pregunta. Entonces, quiero terminar esta idea. ¿Cómo correría? ¿Acelerando o no? Si estuviera despejado, aceleraría sin problema. Pero lo que va a pasar en la práctica, lo que vamos a descubrir, cuando los electrones se mueven en un material, primero que nada, debido a que todo este obstáculo genera intercambio de energía, genera calor, ¿ok? Y si toman cualquier aparato eléctrico, por ejemplo, este transformador, se lo quieren tocar, sienten calor. Esto lo llamamos efecto Joule, que tiene que ver cómo los electrones, cuando tratan de atravesar este material, se van pegando cabezazos, uno con lo que encuentre, y eso genera liberación de calor. Así que toda la energía que le estoy colocando a través del campo eléctrico, que no es un potencial, no la puedo usar para trasladarse. La mayor parte de la energía la pierde, calor. Así que esto viaja y sale calor hacia afuera. Hay un flujo de calor muy grande, no carga, sino esta vez calor hacia afuera. Y lo que hace es que aparezca algo interesante, que el campo eléctrico va a inducir una corriente, esta vez lo llamamos J, y esta corriente esencialmente es proporcional a la velocidad promedio de los electrones, y no a la aceleración. ¿Ok? ¿Por qué hago este comentario? Hago este comentario porque todo lo que aprendieron en mecánica es fuerza implica aceleración. Esto que la fuerza implique velocidad, demoró mucho tiempo en entenderlo bien. ¿Ok? Y la persona que lo entendió, un gran personaje que se llama Ohm, y descubrió una ley que llamamos la ley de Ohm, nos dice algo, un concepto que llamamos la resistencia, que nos da una relación entre el campo eléctrico y esta corriente. ¿Ok? Nos da una relación entre el voltaje y la corriente. ¿Ok? Lo que va a descubrir es algo que violaba la idea de Newton y costó mucho tiempo entenderlo. Mucha gente se oponía a esta idea. ¿Cómo es posible que si algo le aplico una fuerza, no acelere? ¿Ok? Y no acelera por algo obvio, porque hay intercambio sistemático de energía con muchas otras cosas. Y eso hace que haya una velocidad promedio. Es decir, que cuando yo le aplico una diferencia de voltaje, lo que voy a ver es que esto se mueve a velocidad en promedio constante. ¿Ok? Y lo mismo pasa en un río. Tomo un río y lo inclino, no van a ver que abajo simplemente satisface que acelera con velocidad constante, acelera constantemente. Lo que van a descubrir es que establece una velocidad constante de equilibrio debido a los obstáculos que tiene el río cuando va. ¿Ok?
Sí que no enseña esa idea que está ahí, pero lo importante es que un conductor, si le aplica un campo eléctrico, entonces las cargas se mueven. La única diferencia es que la parte de Newton no funciona, pero lo que sí funciona es que un campo eléctrico induce una corriente que en promedio vamos a decir que se mueve con velocidad constante. ¿Ok? ¿Está claro para todos la idea? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora sí responde. Te quería pasar esta, disculpa lo tarde, quería terminar el video. Lo que pasa es que podría explicar de nuevo esa idea de por qué no para cuando se la Ok, ¿por qué las cargas se mueven? Solo una carga. sí, sí, la primera idea. Ok, la primera idea viene de acá, no olvides. Hay una fuerza. Cuando tú colocas una carga y colocas un campo eléctrico, ya siente una fuerza. Por lo tanto, si tengo una carga acá, y le aplico un campo eléctrico, siente una fuerza. Y dado que hay una fuerza, se mueve. ¿Cómo eso, por ejemplo, claro, cuando empezó con eso, preguntó el tema de la electricidad, y claro, uno ya como que sabe que es como se genera por la carga se mueve como por la diferencia potencial, pero eso no lo entiendo muy bien. No, la diferencia potencial es un concepto macroscópico. Las cargas solo se mueven porque sienten fuerza. Dime, ¿cómo te hago moverte a ti? ¿Te tengo que empujar? No te vas a mover, pero hay algo que se tiene que aplicar sobre ti que te haga mover. La fuerza, no olvides, la fuerza está bien. No es un mal concepto. Simplemente que, en vez de usar la fuerza, estamos pensando en el campo eléctrico, que es más fácil. Que lo vemos en todos lados. Se le está aplicando una fuerza a cada punto del espacio y no es que coloca una carga. Cada carga que está aquí siente una fuerza. Ahora mismo está todo muy bien. Ahora la verdadera explicación es más cuántica, pero no necesitamos para explicar este tipo de fenómenos. De hecho, todos estos fueron caracterizados sin ni siquiera conocer la mecánica cuántica. Podríamos hacer gran parte de ingeniería eléctrica sin nunca saber la parte de mecánica cuántica. Salvo cuando hagamos circuitos eléctricos y vamos a ver más sofisticados. Son ondas. Ondas. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para ver si explicar algunas cosas, o sea, son ondas, los orbitales no son ondas, pero, por ejemplo, para explicar el efecto de las dislocaciones o del grano, lo entendemos como efecto partícula. Usa una teoría de la mecánica cuántica que se llama teoría dual, que nos dice que a veces las cosas, para algún tipo de comportamiento, se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas. Para explicar algún efecto disipativo, les podemos entender mejor como partículas, se comportan como partículas, y otros se comportan como ondas. La respuesta es un poco más compleja que eso, pero en este caso los orbitales y cómo se mueven, lo que llamamos la estructura de valencia y conducción, son simplemente ondas que se superponen. ¿Okay? Es como, imagínate, no sé cómo decirlo, pero imagínate que cada uno tiene como un gas, y si logro conectar estos gases, pues tienes ahora un gas conectado. Exactamente. Entonces es como una imagen mental. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. O sea, lo que pasa es que cuando ocupas el campo eléctrico, primero que nada no se mueve todo, la estructura no se va a mover, es muy pesada. La estructura de la red está. Recuerda que los átomos, un protón, por ejemplo, es 2000 veces más gordo que un electrón. Imagínate que alguien fuera 2000 veces más gordo que tú, y los dos sienten la misma fuerza. ¿Quién se va a mover? Más fácil. Ok. Entonces, primero está eso. Tienes que la estructura que está en negro es más, tiene una inercia mayor, por un lado, ¿ok? Mucho mayor, incluso todas concentradas. Así que cuesta mover esas que están ahí. De todas maneras, se mueve un poquitito, se deforma la red, pero muy poquitito. Algo que no lo percibimos muy bien, salvo que hagamos medidas muy precisas. ¿Okay? Lo que se van a mover esencialmente son los electrones que están afuera, que son más libres de mover. ¿Okay? Y esos se mueven porque, por ejemplo, el de acá salta hacia acá, pero el de acá salta hacia acá y así se va a equilibrar. ¿Okay? Y de hecho, por ejemplo, un cable como el que está acá, cuando lo enchufo o lo desenchufo, lo que hago es que ahí, entonces, ahí ya no entran de acá, se cortó el flujo. Pero cuando lo enchufo, lo que hago es que veo que empiezan a pasar más y más. Entonces, salen por ahí, entran por acá, de manera a mantener el cable en equilibrio. ¿Ok? Pero efectivamente es más complejo el fenómeno, pero estoy tratando de dar la visión más mínima posible de por qué funciona así. ¿Ok?
Y pregunta, ¿y por qué los metales? Es una última pregunta, y esto vamos a poder responder al final. ¿Por qué son esto? ¿Por qué tiene este color? ¿Por qué todos los metales cuando también se comportan como espejos? ¿Cómo explicarían eso? En cambio, el vidrio, que es un aislante, ¿ok? O la madera, o esta pizarra, no es metálico, no tiene color metálico. ¿Por qué todos los metales más o menos tienen el mismo color? Porque de hecho me puedo ver, digamos, de esto me veo. ¿Se pueden ver ustedes mismos? Sí, ahí lo creo. Por respuesta. Que absorben una región pequeña del espectro de Chile y todos los metales absorben el mismo espectro, entonces todos tienen el mismo color, que en realidad es como el mismo reflejo que se ve en una cuchara. Eso estaría bien para los metales que no son aislantes. En realidad, estos electrones, como se mueven, entonces cuando les llega luz, se va a colocar un electrón acá. Como le llega luz y él se mueve, va a irradiar exactamente el mismo tipo de luz que le llega. Por eso un espejo se ve perfectamente. Si fuera verdad lo que tú dices, cuando verías el espejo, supongamos, si no se ve el azul, no verías el azul. ¿Ok? Se ve exactamente tal como es. La razón de eso es que le llega la luz y los electrones al moverse irradian exactamente la misma luz, de tal forma que todo lo que llega se viene hacia afuera. ¿Ok? Vamos a ver que los otros materiales, como los aislantes, no pueden hacer eso y por eso absorben y reflejan ciertas longitudes de onda y por eso tenemos color. ¿Ok? Pero los metales no tienen colores. ¿Ok? Toman el color de la luz que les llega. ¿Ok? Así que irradia ese fenómeno estático. Pero para entender eso bien, tenemos que llegar hasta las ecuaciones de Maxwell, que lo vamos a entender perfectamente. Cuando digamos ondas, entendamos cómo se relacionan, cómo las cargas se relacionan y cómo radian luz. ¿Ok? Ahí llega la parte. ¿Por qué radian exactamente la misma? Porque como se puede mover libremente por ejemplo un campo, lo que trata de hacer la materia es trata de aniquilar exactamente el mismo campo que sea. ¿Okay? Es exactamente la respuesta a las cargas les gusta estar quietas. Pero si se hace un campo, se tienen que mover. Entonces tratan de moverse de forma opuesta a ese campo. ¿Okay? Hasta que se equilibra eso, se dejan de mover. ¿Okay? ¿Hay una pregunta por acá? El campo, o sea, la idea del campo como variable que Sí, no es campo variable, es las cargas. ¿Viste? Este es el movimiento de las cargas. El campo está así, y las cargas, una trayectoria, una carga cualquiera es errática, no es una línea recta. Se mueven así, se van moviendo en general, pero debido a los obstáculos que tienen, que son las fluctuaciones térmicas, los defectos, se van moviendo de forma bastante rápida. el campo no necesariamente cambia el tiempo, o hay algún efecto. No, en este caso puse un campo constante, pero podría colocar un campo variable en el tiempo y ver qué es lo que hace. De hecho, este que está acá está alternando armónicamente. Tiene una frecuencia que todos conocemos que es de 60 Hz. El campo va para allá, para acá, 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 y las cargas para allá, para allá, para allá, hacen eso. Todo el día las pobrecitas están así. Como si estuvieran escuchando música. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre los efectos de Los defectos son que cuando tiene una estructura cristalina está perfecta, sí, pero cuando tienes un material, en realidad uno va a encontrar que si tienes una impureza, por ejemplo, estos fueron materiales germánicos, como el puse arriba, pero aquí tiene un átomo de carbón, debido a que es distinto, deforma la red. Esa fue la impureza. Imagínate que tuviéramos, no sé, un colegio hace 20 años atrás, todos tenían que estar con el mismo uniforme. Pero, ¿qué pasa si alguno se puso medio rebelde y se le ocurrió usar un día un polerón rojo y el polerón era azul? Por decir que eso es un defecto. Ese material rompe la homogeneidad del medio. ¿Okay? Y todo material, cuando lo construimos, como se hace en forma natural, tiene defectos por construcción. ¿Okay? Los que son así como perfecto cristalinos, solo podemos hacer en laboratorio, los llamamos monocristales, que son muy frágiles, hay que trabajarlos con mucho cuidado. Se caen, se quedan. Podría tener un metal, este mismo policristal, bueno, metales, que pasa una mezcla de varios metales, pero si fuera monocristalino y lo dejo caer al piso, se queda igual que un vidrio. ¿Ok? Son muy frágiles. Lo que lo hace ser duro son los defectos. ¿Ok? Eso es importante. O sea, nosotros somos materiales, ¿eh? Sus huesos, sus músculos, y por lo tanto las propiedades que tienen o que preguntarse de dónde vienen. Entonces, si yo quisiera hacer un diente más duro, bastaría que le ponga más defectos. ¿Ok? Por ejemplo. Ok, entonces sí. ¿Qué hacen que un elemento sea
lo que hace que el nivel de contacto que tienen estas nubes sea mejor. Tiene que ver con esta luz. ¿Ok? El cobre, por ejemplo, es un buen conductor, el oro, la plata son buenos conductores, tiene que ver con esta estructura. O sea, cuando alguien me dice no solo el material, no basta que me diga oro, lo que me tiene que decir es cuál es la estructura cristalina. ¿Ok? El oro a distintas presiones y temperaturas tiene distintas estructuras cristalinas, por lo tanto su conducción es distinta. Tomas un metal a alta temperatura o baja temperatura funciona distinto. De hecho, les voy a enseñar que hay materiales que a muy baja temperatura se vuelven superconductores. ¿Ok? Ahí sí que no hay resistencia. ¿Ok? Pero entonces depende de la estructura, la temperatura, las funciones para estar organizado. Aquí la respuesta más trivial. Aquí tenemos algo que llamamos ciencia de materiales. Y antes en la facultad teníamos una ingeniería de materiales que nosotros que no ha funcionado mucho. Pero en ingeniería en el mundo es un área muy, muy importante. Crear materiales es algo necesario. O sea, todos ustedes están centrados sobre materiales artificiales, plásticos. Eso no existe en la naturaleza, lo creamos nosotros. ¿Okay? Todos los materiales que están usando, ninguno de ustedes se sienta sobre una silla que sea metálica, porque si no tendrían frío. ¿Ok? Se sientan sobre algo que está calentito después de un rato, porque es aislante. ¿Ok? Tiene malos portadores. Y uno diseña que sean blandos, flexibles, etcétera, etcétera. Los autos que fabricamos hoy en día están llenos de materiales poliméricos que no existían hace 20 años atrás. Diseñamos cosas artificialmente. Esto es la ingeniería de materiales. Nos permite hacer materiales para hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, cuando yo era más niño, la gente se colocaba prótesis en los dientes metálicas. Y es raro que vean a alguien ahora que tiene dientes de oro o cosas así. ¿Ok? Porque ahora descubrimos que hay materiales que son más parecidos a los dientes, son mucho más similares, pero a veces biológicamente está bastante bien o mal, y vamos descubriendo. Hacer prótesis, por ejemplo, es un problema serio. Típico material, cuánto es compatible o biocompatible, etcétera, etcétera. Nos va diseñando, etcétera, bien. De hecho, si alguno de ustedes tiene, creo que no, si alguno de ustedes debe tener alguna de estas, por ejemplo, cosas que les colocaban metálicas en los dientes, que son muy resistentes, pero cuando uno toma cosas aisladas, uno siente dolor, siente que hay una diferencia de temperatura que genera corriente. No sé si algunos de ustedes tienen algunas de esas, pero no me tienen para qué decir, eso es privado. Yo trato de convencerlos que uno siente cosas raras, y ideal es que nunca sentir algo así. Entonces uno busca el material que sea lo mejor posible. Pero nunca existen los materiales perfectos, son buenos en alguna cosa, o en otro problema, y uno los va diseñando para mejorar. ¿Ok? Muy bien, ¿sí? A veces hay diferencia de temperatura que genera incluso corriente eléctrica, así como son portadores que se mueven, te produce corriente. ¿Ok? De hecho, muchas veces sonantes, si tienen alguno de estos tipos, ya no me acuerdo el nombre, pero cuando comen un helado o algo así, pueden sentir algún dolor o algo así, es simplemente corriente que le está pasando. ¿Ok? Diferencia de temperatura de los dos materiales. Y a veces se deforman, hay problemas de todo tipo. Pero bueno, pero estamos claros todo lo que son los metales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ahora pasamos, obviamente, una vez que hice esta larga descripción, ahora me es muy fácil explicarle todos los otros. Entonces ahora pregunta, ¿qué serían los aislantes? Para ustedes, ¿qué serían entonces los aislantes? ¿Qué deben hacer? Porque estos son los conductores. ¿Y son los aislantes entonces? Bueno, quizás puse alguna foto de algún conductor o puse metales seguramente. Bueno, como ven, puse muchos metales, lo usamos para muchas cosas, pero esencialmente lo usamos para hacer corriente. Si miramos la tabla periódica, nos puede entonces mostrar, digamos, uno puede clasificar, digamos, cuáles son metales. Fíjense que está lleno de metales. ¿Ok? No son poquitos. ¿Ok? Hay muchos metales en la tabla periódica. Y por suerte, de hecho, nuestro país, un país minero en particular, somos un exportador de metales. Y lo que tratamos de hacer, por ejemplo, cuando vendemos nuestras placas, por ejemplo, de cobre, lo primero que hacemos, vendemos placas muy puras y nos pagan mucho dinero porque están muy puras. Si lo vendemos, si sacamos, lo pasamos, sería barato. Vendemos placas que tienen un nivel de pureza muy alto. Significa que tienen pocos defectos. Los vendemos con pocos defectos para que el fabricante, después que vaya a hacer algo con él, le pone defectos, le saca defectos, hace lo que quiere. ¿Okay? El nivel de defectos que tenemos es muy bajo, la pureza es algo así como 99, 909, así, muy, muy alta. ¿Okay? Y nos pagan mucho dinero por hacer esto. No crean que es poco dinero, y hay mucha ingeniería detrás de esto. Mucha gente piensa que sacar piedra y exportarla, pero estoy seguro que no tienen ni la más mínima idea de toda la ingeniería que hay detrás. Entonces, veamos aislante. Entonces, ¿qué es un aislante? Ahora sí, un aislante eléctrico, por supuesto. ¿Qué sería un aislante? Si alguien los para en la calle, ahora sí, y les dice, ¿qué es un aislante? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirían a esa persona?
Ok, pero tendrías que hacer un dibujo, estarías pizarra y todo eso, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la información? Que es una dinámica, ¿sí? ¿Es un material que no conduce muy bien? No. Ese yo te diría es un semiconductor. ¿Qué es una dinámica? Es un material que no conduce. ¿Ok? Si conduce un poco, está el problema. ¿Qué somos nosotros? Aislante conductores. Ustedes, ¿qué son? Aislante conductores. No, no son semiconductores. Son conductores de mala calidad, son conductores. ¿Ok? Y de hecho, o sea, no son metálicos, pero son malos conductores, pero ¿por qué somos conductores? Porque nuestras células lo único que hacen es intercambiar iones. Todo nuestro sistema biológico se basa en esto. Si no fuéramos aislantes, nos morimos en 2 segundos. No tendríamos cómo intercambiar cosas. Cuando comen, lo único que hacen es hacer procesos, el estómago, su intestino, es simplemente separar esto en muchas moléculas iónicas, que después las absorbemos una vez que pasamos por sanguíneo, las metemos en nuestras moléculas, en nuestras células, con eso hacemos procesos, generamos el proceso de energía, y somos lo que somos. Esto nos permite pensar. Pero necesitamos conducir. De hecho, cualquiera de ustedes, digamos, si mete las manos en el enchufe, se electrocuta. O si toman una batería en un auto, se pueden morir. ¿Ok? Se electrocuta. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Si nos va el tiempo hoy día al final de la clase, les quiero mostrar, en realidad quiero mostrar una jaula de Faraday, pero dada la pregunta, quizás puedo hacer la idea antes. Antes de explicarle eso, debo tener otro video en algún lugar por ahí. Ok, déjenme encontrarlo. Ok, quizás lo tener. Ah, debe estar acá. ¿Sí? Ah, ok, voy a hacer un break, pero solo por mostrar esta imagen. Entonces, voy a mostrarle cómo una persona se puede no electrocutar. Entonces, fíjense en esta imagen. Vamos. Ah, esto puede tener un poco de sonido. Fíjense, esa persona se mete ahí y miren lo que le pasa. No se electrocuta. Cualquier persona se moriría en esa condición normal. Este es un conductor, pero no se muere. Vamos a preguntar por qué va a funcionar eso. Para eso necesitamos entender cómo funcionan los conductores. ¿Ok? Ok, ahora podemos hacer el break. Hasta que sigue viendo el video que tenemos ahí. Y después explicamos que esto está normal, que esto no es plano. Me asustó un poco, pero es todo normal. También va a pasar acá. ¿Sí? 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 Porque son electrones que están moviendo. Un electrón se mueve, emite luz. Toda carga que se mueve, emite luz. Todo. No. Las cargas, cuando se mueven, esta es la imagen. Imagínate que una carga se mueve aquí acá. El campo eléctrico es ¿cierto? ¿Sí? Pero imagínate que ahora la carga se mueve. ¿Cómo sería el campo eléctrico cuando se mueve? El campo eléctrico acá no alcanza a darse cuenta que esto se movió. Y por lo tanto va a venir una onda que le avisa que se acaba de mover. Ese fenómeno lo tenemos. Cuando el campo eléctrico se mueve, las flechas no siguen instantáneamente, se mueven los dos. Y este no. Pero solamente el movimiento de una cambiando el esqueleto con la combinación del efecto del movimiento no podría haber vacío mediante, por eso la luz va a haber vacío. Porque imagínate, ¿por qué vemos el sol si hay vacío? La luz no va a haber vacío. Necesitamos ya, ¿por qué no, pero para el efecto del efecto de la el rayo hace eso efectivamente porque hay un gas, pero si no hubiera eso, vería simplemente que, como ves ahí, esto trata de moverse, ve el gas y colisiona, el electrón colisiona con el gas y esta es la trayectoria que están haciendo.
¿Ok? Pero no es el gas, sería una línea recta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. La luz no tiene que ver con otra cosa. ¿Cómo? No como este. Es difícil hacerlo, pero sí se mueve en línea recta. Sí, el caso del sol es mejor. La inclinación, el gas. O sea, porque los electrones tratan de mover, pero colisionan con algo. ¿Ok? Si de hecho, si miras, cuando se está moviendo, se mueven erráticamente, porque te explicarle. En este caso, el medio es el gas. ¿Te fijas? No se mueve en línea recta, a pesar que la diferencia de potencial de aquí a acá se mueve así. ¿Ok? Se mueve complicado. Ok, evolución del baño. Ahora sí vamos a comenzar. Ok. Entonces, estamos tratando de explicar lo que son los aislantes, vamos a ver sobre eso. Entonces, la pregunta era, ¿qué eran los aislantes? Y dijimos, alguien dijo bien, que eran materiales que no permiten conducir el portador. ¿Sí? Sí, ya vamos a explicar. Parece un proyecto de vida. Vamos por partes. Todavía no explicamos solo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que los aislantes son materiales que bajo el efecto de campo eléctrico, sus portadores no se mueven. No presenta o los portadores no se mueven. Ajá. ¿Cómo? Eso significa que bajo otro efecto se podríamos. Estamos viendo un punto de vista eléctrico, pero también se hace un gran térmico, tampoco se mueve. Okay. De hecho, por ejemplo, un buen aislante es la madera. Si ustedes colocan su mano, a diferencia del metal, si yo espero un rato, empiezo a sentir calor en mi mano. Cada uno de ustedes, de hecho, está sentado sobre la silla, sienten calor. La razón de eso es que su temperatura, el calor que está fluyendo en su cuerpo hacia afuera, no puede fluir. Si se sentaran sobre una silla metálica, sentirían inmediatamente frío. Sentirían que el calor se está yendo. ¿Okay? Obviamente nos gusta más que sea calentito que frío. Por eso es más tipo material. ¿Ok? Entonces, ejemplos de materiales aislantes, ¿cuáles son? Si ¿conocen algunos ejemplos? Ya les dije madera, pero ¿qué otro ejemplo de material aislante conocen? El vidrio, los plásticos. El agua es un buen conductor, si salvo que el agua fuera pura, sin nada, es aislante, pero el agua, siempre conocemos, está llena de minerales e impurezas. ¿Ves? De hecho, si tienes un vaso de agua pura y lo abres en 2 segundos, solo por la atmósfera, se descontamina el filo. ¿Okay? Así que es un conductor, por las impurezas. Pero soy yo les estoy creyendo que permite que son conductor no tan bueno, pero conductor. ¿Okay? Por eso nos dicen que cuando uno toma por ejemplo, un baño de tina, no ocupan cosas eléctricas, pues, se caen o se puede resultar. ¿Okay? Y tampoco el aire, de hecho el aire cuando ocupa mucho vapor, también es un conductor, y mucha gente le encanta bañarse escuchando música, seguramente a muchos de ustedes les gusta, o sea, es entretenido, pero puede tener un grado de riesgo si uno no calcula bien el sensor.
Si el aparato tiene poco voltaje, no es grave. Pero si tiene mucho, no se puede ejecutar, ¿ah? Ok, estas que están acá, no sé si se fijan, lo usamos en los cables de alta tensión, como ven acá, por ejemplo, vidrio o cerámica, son muy, muy buenos aislantes, pero son muy frágiles, ¿ok? Si se cae, por ejemplo, una losa, la podemos usar perfectamente para colocarlo aislante, pero se rompe fácilmente, ¿ok? Así que a diferencia de los metales, los materiales aislantes son frágiles, pero nos permiten aislar. Por ejemplo, en este caso acá, el plástico está acá afuera, que es un polímero. En este caso acá tenemos un conductor y lo envolvemos en un material aislante para que cuando yo lo toque, como en este caso, no me pase nada. ¿Ok? No hay cargas que van hacia mi cuerpo. Si tocara el cable sin este recubrimiento, me daría corriente. ¿Ok? Entonces, ejemplos de materiales aislantes tenemos muchos en nuestra vida cotidiana y los usamos para muchas cosas, por supuesto. Entonces, tenemos materiales, ejemplos de materiales aislantes, después vamos a ver que son, efectivamente, lo podemos modelar con materiales eléctricos, pero eso es modelamiento. Entonces, sí, escucho mientras escribo, ¿sí? En el caso de los conductores lado, Sí, yo es demasiado complicado, sí. podría la electricidad, No va a salir, lo que va a hacer es que va a haber una reacción química que le llamamos quemarse. Cuando se quema algo, los electrones empiezan a pasar, pero es tan fuerte que hace que los iones se empiezan a entrelazar de nuevo y forman nuevas moléculas, quemarse. Cuando se les quema algo, lo que están haciendo es que cambia la estructura electrónica o la estructura, esta estructura que le coloqué debajo cambia, esta que está acá, simplemente pasa tanta corriente que los iones se vuelven a reposicionar y se quema. O nosotros decimos que se quemó porque el material cambió de propiedad. Un material quemado, sí, puede ser un aislante, por supuesto, por supuesto. Pero tiene estas propiedades. Típicamente, por ejemplo, cuando se quema, es más frágil. Por ejemplo, ¿por qué nos gusta usar plástico? Nos gusta el plástico, ¿cómo se llama? Es dúctil, se puede deformar sin problema, ¿ok? De hecho, si te fijas, alguien me puede preguntar, ¿por qué a esta persona se le ocurrió la creatividad de colocar puros cablecitos chiquititos y no colocó uno gordito? Aquí colocan tantos cables chiquititos, como estos pelitos metálicos. ¿Por qué crees que hacen eso? Entonces, que a alguien le gusta hacer eso. Para que sea flexible. ¿Ok? Mientras más cablecitos chiquititos, más fácil doblar. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de este computador, no tengo problema en hacer eso y sigue funcionando. Mientras más gordo sería más duro y por lo tanto me costaría doblar. ¿Ok? Entonces, obviamente, todas esas cosas tienen mucha ingeniería detrás. No pueden ser con cosas simples, pero alguien lo pensó, pensar cuál es el correcto tamaño, cómo realizarlo, cómo colocarlo, cuánta corriente quiero que pase, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el aislante que tengo que colocar, la pregunta es cuál es el espesor. Si coloco muy delgado se puede quemar, pero si coloco mucho me sale muy caro. Hay que pensar todas estas cosas y uno las calcula, y un buen ingeniero al final va a pagar muy bien el que diseña correctamente eso. ¿Ok? Un mal ingeniero quizás va a colocar o mucho material o poco material. ¿Ok? Esas cosas requieren que la gente las piense bien. Dos ejemplos son, dije, la madera, cerámicas, plásticos, ¿ok? No sé, gomas quizás. Las gomas son estupendos aislantes, ¿ok? Como, sí, las gomas, como son los zapatos, son muy buenos aislantes, ¿ok? Bien, entonces la pregunta es ¿por qué? Ahora, ¿cómo explico por qué de un punto de vista ya un poco más profundo? ¿Cómo sería entonces un material aislante? Acabamos de tener un conductor. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Alguien me pregunta un punto de vista un poco más ilustrado. Me dice, ok, pero ¿cuál es la diferencia de la estructura cristalina de un aislante comparado a un conductor? ¿Cuál debería ser la diferencia? ¿Cómo se lo imaginarían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? como que están muy separados, no tienen contacto nada. Eso no está muy separado, simplemente que las nubes electrónicas del rojo no se conectan. Entonces, es decir que, de nuevo, tiene que tener una estructura cristalina, eso no va a cambiar en ningún lado. O sea, tiene que ser así, que los iones, ok, los colocas así, los iones van a estar, pero sin embargo, lo que va a cambiar es que, lo que va a cambiar, si quieres verlo así, es, oye, entonces, tocamos así, entonces volvemos a esa estructura cristalina, así, y lo que va a cambiar es que ahora tenemos las nubes, siempre tenemos electrones muy cerca, que están muy, muy cerca de ahí, pero los que están más afuera en este caso, los metales se salen afuera, no se alcanzan a tocar y por lo tanto están así.
Y en este caso lo que nos pasa es que al aplicar un campo eléctrico, ¿qué es lo que pasaría si aplico un campo eléctrico acá? Si de aplicar un campo eléctrico intenso acá, lo que veríamos es que a lo más se va a deformar un poquito la estructura, van a ser ovoides hacia allá, pero no se tocan. Y al no tocarse, los electrones no pueden avanzar, y por lo tanto eso hace que los electrones no se puedan mover, y por lo tanto el material es aislante. ¿Ok? Es eso la gracia, ¿sí? Pero puede ser tan intenso que no sé. Sí, fue lo que le dije a tu compañero. En ese caso son tan intensos que se queman, incluso mueven los iones. Eso es lo que pasa cuando, no sé, supongo que has visto algunas veces materiales que incluso pasa mucha corriente y se queman los cables. ¿Sí? De hecho, la gente a veces, no sé, tiene no sé, un calentador de agua, colocan, no sé, colocan la estufa, colocan mucho enchufe y vas a ver que se empieza a quemar. E incluso teóricamente sale un olor desagradable. Yo dije, ¿por qué colocan este olor desagradable? Lo que hacemos es que muchas veces hacemos algunos materiales aislantes con materiales biológicos, como la harina de pescado, cosas así, y está un olor bastante desagradable. ¿Okay? Típicamente se queman los enchufes. Es ahí donde tienen mayor problema. ¿Okay? Pero es eso lo que hace que empiece el material a hacer reacciones químicas. Cuando digo quemar, es que los átomos mismos empiezan a remezclarse y formar otra estructura. ¿Okay? Pero no se van a mover. En este caso no es que uno dice va a saltar, en este caso es tan intenso que la red misma la deforma. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Y materiales, insisto, uno puede encontrar muchos materiales y ver qué propiedades tienen. Por ejemplo, guantes, etcétera. Los metales no. Por ejemplo, estas cintas plásticas que usamos como cintas aislantes son todas, por supuesto, plásticas que nos permiten tener un material aislante. ¿Ok? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Supongo que todos tenemos esta experiencia cotidiana y si no la tienen, estamos mal. Estarían en el mal lugar. Soy ingeniero, voy a tener esta curiosidad. ¿Ok? Si no vas a hacer más cosas, etcétera, etcétera, pregunto si te interesa ser ingeniero. Lo primero de antes, uno tiene que tener no esta palabra de ingenio, sino esta curiosidad de entender cómo funcionan los aparatos. ¿Sí? Se deforma, sí, tiene que ver con la polarización. De hecho, cuando se mueva, y tiene que ver con lo que dijo tu compañero, que no lo quise explicar, pero esto se deforme, vamos a llamar que va a ser un medio dieléctrico. Va a ser que el centro de la carga negativa no coincide con la carga positiva y forma una cosa que llamamos dipolos, y una densidad de dipolos forma lo que llamamos medio dieléctrico, pero lo vamos a explicar. No es importante poder explicar bien con cuidado por los materiales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se fijan, esta parte es fácil y ahora pasamos a quizás los más interesantes en el cambio tecnológico a partir de los 60, que son los semiconductores, que nos permitieron hacer esas cosas maravillosas, que son los circuitos. ¿Ok? Esas cosas que tenemos ahí, que las representamos acá, al interior tienen unos materiales muy interesantes que son típicamente germanio y sílice. El germanio y sílice lo encontramos en la Tierra. Cuando salen fuera de esa Tierra, uno toma y no sé si alguna vez han olfateado o con su lengua tocado la tierra, tiene un olor muy especial. Esencialmente lo que uno siente es el sí. ¿Ok? Ese material tiene una propiedad muy especial que lo hace ser un semiconductor. Que hace una cosa extraña, que es algo que es un pésimo aislante y un pésimo conductor. Es algo que conduce muy poquitos electrones y por lo tanto es un mal aislante y un mal conductor. Pero ¿por qué no sirve tanto para hacer estos aparatos tan interesantes como los circuitos eléctricos? La razón de eso es que justamente los circuitos eléctricos nos permiten controlar muy poquita cantidad de electrones y por lo tanto también podemos hacer operaciones con mucho cuidado. Los conductores pasa tanto, si tienes como un canal, pasa tanta agua que no lo podemos controlar tan bien. En cambio, los semiconductores se ven como residuos muy pequeñitos donde pasan muy poquitas cargas y eso nos permite hacer cosas tan maravillosas como los circuitos integrados. ¿Okay? Toda esta revolución tecnológica sobre la cual usan sus teléfonos, sus tablets, se basa en la posibilidad de tener semiconductores. ¿Ok? ¿Y qué es un semiconductor? Entonces anotamos la idea y lo explicamos de la misma forma. Si se fijan, una vez que uno acepta la estructura cristalina, es un poco fácil entonces resolver o explicar cómo se comportan todos estos materiales. Entonces, los semiconductores, ¿cuál es la gracia de los semiconductores? Son pésimos conductores y aislantes.
No se comportan ni como este ni como este. Esos son los dos extremos. Se comportan algo entre medio. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ocurrir que algo sea así? Y los ejemplos más famosos que tenemos son el sílice y el germano. Casi esos son los semiconductores, por preferencia, que usamos para construir todos estos materiales bonitos, todos los circuitos integrados. ¿Y qué son estas cosas? Pues simplemente volvemos a la estructura atómica y lo que vamos a descubrir es que entonces los átomos acá, muy bien, los núcleos atómicos están así, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en estos materiales? Lo que pasa es que de nuevo tenemos los átomos, ok, tenemos los electrones que están más cerca, están atrapados, que no se salen nunca, y lo que tenemos es que los de afuera casi se tocan, pero no se tocan, casi se tocan. Lo voy a exagerar aquí, pero no se tocan. No se tocan, pero está muy, muy cerca. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno le coloca entonces un campo eléctrico, etcétera, cuando uno coloca un campo eléctrico suficientemente intenso, empieza a correr. Pero no, se deforman estas estructuras orbitales y se logran hacer esta corriente. Es decir, que en un lenguaje técnico hablamos que la banda de conducción y la banda de valencia está muy, muy cerca. Esa es la forma técnica de explicarlo, pero esencialmente un punto de vista más histórico, tenemos que más destacar, y eso permite que cuando le aplicamos un campo eléctrico hay una débil corriente. Pero que hay una débil corriente nos permitió entonces controlar mucho la corriente que tenemos. En un conductor, le aplica una diferencia potencial y ¡rum! El electrón empieza a moverse como loco. En un semiconductor, si le coloca un pequeño voltaje, empieza a salir muy poquito, y eso nos permite hacer cosas muy interesantes. ¿Okay? Así que para eso lo usamos. Y el último que me queda por explicar, antes de enseñarles, porque hasta ahora solo he hablado un poco de cultura general, pero bueno, necesito que la sepan, son los superconductores. ¿Alguien sabe lo que es un superconductor? Superconductor. Obviamente, alguien me podría decir, si le pregunto en la calle, si digo un superconductor, si un conductor, no sé, es un buen corredor de auto, un superconductor, debe ser de Fórmula 1, algo así. ¿Pero qué sería un superconductor? ¿Qué piensan ustedes en el punto de vista? ¿Qué es un superconductor? ¿Acá? Ok, si se recuerdan en toda la imagen que les hice antes, el problema que teníamos era que los electrones, cuando se mueven, chocan. ¿Ok? Entonces, va a ser un superconductor, un material el cual, de alguna forma, le aplica un voltaje y por primera vez observamos que en vez de salir a una velocidad constante, acelera. Es la primera vez que vemos que sí funciona la ecuación de Newton. En el sentido de que no se establece una corriente, se establece algo que sigue acelerando. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Entonces, primero que nada significa, bueno, para responder tu pregunta, es verdad que no le he enseñado la resistencia, pero quiero un poco explicar la idea. Lo que descubrimos era que, bueno, lo descubrí yo, lo descubrió este personaje que está acá, ganó un premio Nobel esto fue en la superconductividad, la conocemos acá. Ok, la superconductividad la conocemos de 1991, donde entonces, este personaje va a descubrir la siguiente propiedad. Como un material, en la época de él, tiene que ver con la termodinámica, a principios del siglo pasado, lo querían hacer aparatos que llegaran a temperaturas muy bajas. Y hay una competencia en Europa, en distintos países, en hacer aparatos que bajaran la temperatura. Y este personaje lo que observó sin querer era que tenía una resistencia y medía el tiempo, y descubrió en un metal. Y lo descubrió a 4 grados, 4 Kelvin, 4 Kelvin. ¿Ok? 4 Kelvin es mucho frío, ¿sí? O muy baja temperatura. Recuerden, estamos a 133 o 200 o 300, si nos gusta la temperatura de 20 grados, 300 grados Celsius. Esto, o sea, en 300 grados Kelvin, esto está a 4 Kelvin, muy, muy helado. Entonces, realmente la temperatura en la época fue muy difícil. Estamos en 1960, en 1911, y lo que descubrió es que la resistencia del material iba a ser desaparecer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo medimos esto típicamente? Lo medimos a través del efecto Joule.
Cuando pasamos corriente sobre un material, genera calor. Pero estos materiales había una temperatura crítica en la cual ya no emitía calor. Y la resistencia se portaba rara. De hecho, después descubrimos que habían superfluidos. ¿Qué significa eso? Fíjense que ustedes para nadar, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando nadan? Tienen que patalear o mover los brazos así para poder andar, ¿cierto? En un superfluido, si yo muevo mi pie una vez, hago eso, no hay resistencia al fluido. Puedo simplemente me empujan una vez y sigo hasta siempre. En cambio, si alguien me empuja en un fluido normal, se frena. Hay resistencia al fluido al movimiento. En este caso, lo que pasa es que entonces el sistema no tiene este comportamiento. ¿Ok? Y alguien se pregunta, pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué es entonces ahora? ¿Cómo explico que es un superfluido? ¿Cómo lo entendería? ¿Cómo? Ok, vuelvo a hacer. ¿Qué diablo pasó para que cuando bajo la temperatura, muy bajas temperaturas, algo ocurre? Porque esto le ocurre a casi todos los materiales, a casi todos, ¿okay? Incluido el helio, digamos, el helio, que el único es que, por ejemplo, lo hacemos solo a baja temperatura, pero todos los materiales a baja temperatura se vuelven superfluidos, superconductores, etc. Tienen propiedades nuevas, ¿ok? Muy distintas a las que tenemos a la temperatura ambiente. La pregunta es, ¿qué le pasa a esto? Porque obviamente a temperatura ambiente, no olviden, tenemos todos los átomos vibrantes. ¿Ok? Están así. Esta cosa es una imagen estática, pero eso no existe. La hipótesis atómica me dice la materia está formada por átomos, están en permanente movimiento. Siempre está moviendo, están así. ¿Ok? A baja temperatura se mueven menos, pero está moviendo. ¿Qué diablo pasará a baja temperatura para que esto cambie radicalmente propiedades? ¿Qué creen que ocurre? Se mueve menos, sí, pero dice que hasta entonces se mueve menos. ¿Qué es lo que pasa de peculiar? ¿Sí? Los orbitales tienen contacto siempre, muy bien, está mejor. ¿Alguien más? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Alguna opinión más? ¿O estamos bien? Efectivamente aparece algo extraño. Lo que va a pasar, incluso este material, si le baja la temperatura, se puede ver un conductor y superconductor. Lo que va a pasar es que efectivamente los orbitales se tocan entre ellos, pero hay algo aún más raro. Forman un nuevo estado de la materia que simplemente, bueno, tiene que ver con un fenómeno cuántico. Las ondas se vuelven una onda común. ¿Ok? Les dije que cuando uno tiene un electrón es como una cuerda. Eso me preguntó la compañera si era una onda. Sí, cada uno es una onda. Pero a baja temperatura, esta onda se vuelve una onda común. Es como que alguien está saltando la cuerda por acá, yo estoy saltando la cuerda por acá, bajo la temperatura y estas dos personas se acercan, las cuerdas se tocan, y en vez de las dos cuerdas hacer cualquier cosa desordenada, se empiezan a mover de forma armónica. ¿Ok? Y ese fenómeno extraño, digamos, de que se vuelve armónica, lo llamamos una transición. Tiene que ver con una transición que forma nuevos estados colectivos. Eso en realidad es un comportamiento colectivo. Una cosa aún más compleja es como un comportamiento colectivo de la materia, que hace que entonces se vuelva superconductor. Entonces, solo para ilustrar, bueno, aquí traje un video también, solo para ilustrar, pero lo primero es que, bueno, la superconductividad la describimos el año, como les dije, a principios del siglo pasado, pero otra propiedad interesante que tiene que ver con el magnetismo, pero es fácil de ver, solo la voy a mencionar para mostrarles, se llama el efecto Meissner. Bueno, lo primero que nada es que la temperatura tiene un nombre. La temperatura crítica para cualquier material tiene un nombre, la llamamos temperatura de Curie, en honor a Pierre Curie, no Marie Curie. Entonces, temperatura de Curie. Entonces, esta temperatura de Curie, cuando ocurre esto, si uno, por ejemplo, tiene un imán, por ejemplo, si colocan un metal y le pasa un imán, las líneas de campo magnético la pasan sin problema. Bajo la temperatura crítica, uno puede mostrar como un superconductor, los electrones se mueven tan rápido como quieran, entonces el interior al moverse engendra un campo magnético, que anula el campo magnético al interior, esa es la explicación, pero lo interesante es que las líneas de campo hacen esto. ¿Y de qué sirve esto? Esto es lo interesante. Entonces esto queda, si quieren verlo así, como que ahora la partícula puede flotar arriba del campo magnético, y eso es lo que medimos fácilmente en el laboratorio. Por ejemplo, acá hay un pequeño video, pero este es uno más interesante, pero que funcione. Ahí, por ejemplo, baja la temperatura, el material de arriba es superconductor, y entonces si colocamos un imán, los de abajo son imanes, podemos ver que ese material flota, levita, ¿ok? Debido a este fenómeno que vemos ahí. Pero acá hay un video que creo que este sí tiene sonido, así que veamos. Si en realidad era más interesante, en general no les coloco el sonido porque grabo con la otra, pero ahora sí estamos grabando con esta, entonces podemos colocar sonido. Veamos cómo nos queda.
de tu plato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo, se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 kilómetros por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 kilómetros por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando venir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Bueno, si se fijan, tiene utilidad. O sea, los superconductores son materiales muy interesantes. De hecho, bueno, ahí lo muestran en la aplicación de trenes, pero ¿para qué lo queremos usar hoy en día? Tenemos computadores nuevos, que llamamos computadores ópticos, que ya no usamos la corriente, usamos la luz. Sin embargo, hasta ahora los únicos lugares que hemos podido hacer eso son a través de usando superconductores. Así que en el futuro, cuando nos compremos un nuevo computador, por ahora funciona a baja temperatura, ese es el problema, pero calcula muchísimo más rápido que lo que hacemos hoy en día. ¿Okay? No solo calculan, si logramos hacer eso bien, vamos a tener máquinas que son mucho mejor basadas en este tipo de tecnología. De por ahora, el primero de los superconductores es que, bueno, hay, como vieron, el primero fue a 4 Kelvin. Tenemos superconductores actuales más o menos como a menos 80 grados Celsius, pero lo ideal sería tener superconductores a nuestra temperatura, porque significaría no tener una máquina que esté instalando. Es un problema actual que tenemos. ¿Okay? Pero si lográramos descubrir nuevos materiales, y eso lo que tratamos de hacer, nuevos materiales, que sepan capaces de esa temperatura, entonces podríamos tener computadores. El problema, por ejemplo, el problema de mi computador y su teléfono es que pierden mucha energía. ¿Por qué? Porque como no tienen cables superconductores, generan mucho calor. Y por eso todos los días, seguramente todos cargan sus teléfonos regularmente, en la noche, en la tarde, no sé, en algún momento del día. Pero la gracia, si fueran superconductores, nos duraría mucho más. Podríamos tener máquinas mucho más poderosas. Pero bueno, todavía es una tecnología que está en desarrollo actual, no hemos podido terminar. ¿Sí? Y tampoco la física, solo sabemos explicarlo, esta es la respuesta. A 4 grados Kelvin sabemos explicar esto como estado obligado, que llamamos pares de Cooper, para explicar este fenómeno acá. Pero a alta temperatura hay observaciones experimentales que no sabemos explicar cómo funciona. ¿Sí? Esta teoría le dio a 4 premios Nobel de superconductividad, la descubrió la existencia de explicación. ¿Sí? ¿Cómo se puede llegar a 4 grados Kelvin? ¿Cómo se puede llegar a 4 grados Kelvin? Bueno, la forma usual es que tomas, por ejemplo, algún líquido y lo que hace es que uno hace que haya, imagínate, porque ya conoces la difusión de masa, las partículas en distintas velocidades. Lo que uno hace es que va eliminando partículas de alta velocidad. Hay métodos como va vaciando gases, esencialmente usando esta idea de eliminar partículas de alta velocidad, y eso hace que la energía promedio vaya disminuyendo. ¿Okay? Por ejemplo, hacemos hidrógeno líquido, y eso llega más o menos como a menos 90. A esta temperatura es fácil hacerlo. Por ejemplo, el helio líquido típicamente está a esta temperatura. Y lo hacemos con bombas, hacemos distintos tipos de técnicas que nos permiten llegar a esto. Esencialmente, voy a explicar las palabras simples. Lo que hace es que imagínate que se esté moviendo y aislamos que se mueva muy rápido. Y entonces lo que va quedando se va moviendo más lento. Eso es equivalente a que la energía cinética promedio disminuye. Y buscamos formas de cómo hacer eso, a través de membrana, a través de bombeo o sistemas selectivos que van sacando partículas rápidas. ¿Okay? Y podemos llegar, hoy en día no solo llegamos a 4 Kelvin, hoy en día llegamos a fracciones de Kelvin. ¿Okay? Aparatos muy grandes son capaces de llegar por acá. Todavía no 0 Kelvin llegamos, por supuesto, pero estamos aquí para hacerlo. ¿Okay?
vean si se puede hacer. ¿Okay? Es simplemente costoso, pero sí sabemos hacerlo. Eso lo aprendimos como los sistemas. No es que no sepamos hacerlo, sabemos hacerlo bien. ¿Ok? Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta más o simplemente voy a volver a enseñarles un poco más ahora sí. ¿Así? ¿Los superconductores y superfluidos son diferentes? No, los superconductores desde el punto de vista de carga eléctrica, los superfluidos son la misma propiedad que la resistencia a la viscosidad. O tienen un fluido, o tienen un fluido normal, la propiedad que tiene es la viscosidad. La viscosidad es esencialmente cuando tú metes una cuchara, la resistencia a mover un objeto dentro del fluido. ¿Ok? La miel, por ejemplo, tiene una viscosidad alta comparada con el agua. Los aceites tienen distintas viscosidades. Lo que hacemos es que, de nuevo, bajamos la temperatura y la temperatura crítica y la viscosidad se hace. Pero no necesariamente los superconductores son superfluidos. No, a veces, por ejemplo, el superconductor que acabas de ver acá es un superconductor sólido. O sea, no es un superconductor líquido, digamos. ¿Sí? De hecho, se me olvidó, quizás Si podría no mostrar- consigues disminuir la resistencia de tu circuito o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas. Aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual. La corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Esa tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión. Y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium leviosa. Igualito. Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular Vamos es a llegar a la superconductor parte por que debajo del... Pero la idea de todas maneras es que los hago pensar y piensen que podemos hacer siempre cosas útiles, ¿ok? Y esta es una buena dirección de la cual se pueden hacer cosas. Incluso nuestro cobre también es superconductor a cierta temperatura. Así que en eso estamos bien. Bien, entonces recuerden, la próxima semana tienen descanso, pero yo diría que un descanso entre comillas. Lo que tienen que hacer es recuperar aquellos estudios que van retardados y obviamente se relajan, pero no dejen de estudiar. Nos vemos entonces después de fiestas patrias.